Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy la iglesia celebra a San Ildefonso de Toledo. Nació en Toledo, España, en el año 607. Fue monje y rector de su cenobio. Fundó un convento de religiosas en los alrededores y después de elegido obispo, uno de los rasgos más característicos de la obra literaria de San Ildefonso es el entusiasmo casi exagerado con que habla de la Santísima Virgen y que se debe fundamentalmente al lenguaje mariano que se impuso en Toledo por aquella época. Murió en enero 23 del año 667. Nosotros seguimos escuchando la primera lectura de la carta a los Hebreos y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo. La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, por lo tanto nos supera infinitamente a todos nosotros. Así que pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender esta palabra y vivirla a plenitud. Amén. Hebreos 9, versículo 15 y del 24 al 28. Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en este texto de hoy hay un dato extraordinario. Fíjense y les leo el primer párrafo de nuevo. Dice: hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. ¿Qué es la antigua alianza? La antigua alianza, pues, hace referencia a ese pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Antigua alianza sería el Antiguo Testamento, con todos esos pactos de Dios con su pueblo, ese Dios que los acompaña, ese pueblo rebelde, infiel, pero Dios ahí permanentemente fiel a ese pueblo, amándolos, socorriéndolos en todo momento. Pero, ¿qué significa lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos? Fíjese que San Pedro en una de sus cartas nos dice que Jesús al morir descendió a los infiernos. Y usted se acuerda que nosotros en el credo apostólico, el credo corto que decimos que Jesús descendió a los infiernos, dicho de esa manera así en plural. ¿Y eso qué significa? Si uno dice el infierno en singular es lugar de castigo, pero los infiernos es lugar de los muertos. Entonces Jesús descendió a los infiernos, o sea, descendió al lugar de los muertos. ¿A qué? A rescatar
a todos aquellos hombres y mujeres de la antigua alianza, digamos del Antiguo Testamento, que habían muerto en gracia de Dios, amando al Señor y haciendo la lucha contra el pecado, pero que estaban esperando el Salvador. Recuerde que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Entonces toda esa gente maravillosa que había vivido antes de Jesús estaba aguardando al Salvador. Estaba aguardando al Salvador. Entonces Jesús, al morir en la cruz, nos perdona nuestros pecados, nos redime, nos rescata, nos libera. Con su sangre derramada en la cruz, paga el precio de nuestro pecado. Entonces, fíjese, ese sacrificio de Cristo en la cruz alcanza para redimir a todos los justos que vivieron antes de Él, los que vivieron en la época de Él y nosotros que vivimos después de Él. Por eso el texto de la carta a los Hebreos nos habla de esta maravilla. Nosotros a veces ni siquiera nos preguntamos sobre eso y pensamos que cada persona se salva y ya. No, es Cristo el único Salvador del mundo. Entonces, imagínense siglos y siglos y siglos y siglos de gente buena que moría y que no habían podido salvarse todavía. Estaban aguardando al Salvador. Pero al morir Jesús en la cruz, nos rescata a todos. Y toda esa gente buena que estaba aguardando al Salvador es redimida y es llevada al gozo eterno. Querido hermano, que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe y que tengas un maravilloso día.